¿Alguna vez has mirado las opciones de tu cuenta de retiro sintiendo que estás tratando de descifrar jeroglíficos antiguos escritos por asesores financieros llenos de cafeína? No estás solo. Cuando la mayoría de las personas abre por primera vez el menú de su 401k, se encuentra con una desconcertante variedad de nombres de fondos que suenan como si se hubieran generado lanzando sopa de letras contra una pared. Crecimiento de gran capitalización, valor de mediana capitalización, mercados emergentes internacionales. Fondos con fecha objetivo, y en algún lugar dentro de ese laberinto de confusión, algo llamado fondo índice del S&P 500. Ahora bien, si eres como la mayoría de las personas, probablemente has escuchado el término S&P 500 mencionado más veces que un balón de fútbol en una fiesta previa al partido, pero quizá no sabes realmente qué significa o si debería importarte. Tal vez lo has visto en los titulares de noticias cuando el mercado de valores tiene un buen día o uno terrible. Quizá tu compañero de trabajo, que cree que es el próximo Warren Buffett, no deja de hablar de él durante la hora de la comida. Sea como sea, probablemente te estés preguntando si esta misteriosa cosa del S&P 500 es algo en lo que deberías invertir o solo otra palabra de moda financiera diseñada para hacerte sentir inadecuado. Bueno, aquí viene algo que podría sorprenderte. El S&P 500 no es simplemente una colección aleatoria de acciones que los ejecutivos de Wall Street sacaron de un sombrero durante una reunión particularmente aburrida. En realidad, es una de las mediciones más importantes de cómo se está desempeñando la economía estadounidense, y entenderlo podría ser la diferencia entre jubilarte cómodamente o trabajar hasta los 90 años porque pensaste que invertir era demasiado complicado. Hoy paso demasiado tiempo pensando en el dinero, las inversiones y en por qué la mayoría de las personas preferiría ver cómo se seca la pintura antes que aprender sobre sus cuentas de retiro. Si eres alguien que quiere entender cómo construir riqueza sin obtener un doctorado en finanzas, asegúrate de presionar el botón de suscribirte y darle me gusta a este vídeo si te ayuda a entender todo este asunto de la inversión. Esto es lo que la mayoría de las personas no se da cuenta sobre la planificación para el retiro. La persona promedio cambiará de trabajo varias veces a lo largo de su carrera, y cada vez que lo hace, se enfrenta a un nuevo conjunto de opciones de inversión que se ve completamente diferente al plan de su empleador anterior. Una empresa puede ofrecer 15 opciones de fondos diferentes, mientras que otra ofrece 50. Algunas tienen nombres elegantes como portafolio de crecimiento agresivo, mientras que otras tienen nombres aburridos como fondo de valor estable. Y en algún punto de esa mezcla, casi siempre encontrarás una opción de fondo índice del S&P 500. La razón por la que este fondo aparece en todos lados no es porque las compañías de fondos sean perezosas o poco creativas. Es porque el S&P 500 representa algo bastante notable en el mundo de las inversiones. Piénsalo como el concurso de popularidad definitivo para las empresas estadounidenses. Excepto que, en lugar de votar por el rey del baile, estamos midiendo qué compañías realmente valen más dinero. Pero antes de profundizar en lo que hace tan especial al S&P 500, déjame preguntarte algo. Cuando piensas en las empresas más exitosas de Estados Unidos, ¿qué nombres te vienen a la mente? Probablemente estés pensando en Apple, Microsoft, Amazon, Google, Nvidia, quizá Netflix o Tesla. Estas no son solo empresas que has escuchado mencionar. Son compañías que han cambiado fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y gastamos nuestro dinero. Bueno, adivina qué. La mayoría de estas empresas están ahí mismo, dentro del S&P 500. Y cuando inviertes en un fondo índice del S&P 500, esencialmente estás comprando una pequeña parte de todas ellas al mismo tiempo. Ahora, tal vez estés pensando, esto suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo puede una sola inversión darte exposición a cientos de las empresas más exitosas de Estados Unidos? Y, más importante aún, ¿por qué no todo el mundo está haciendo esto si es tan genial? Estas son preguntas excelentes y van directo al corazón de por qué entender el S&P 500 es tan importante para cualquiera que quiera construir riqueza con el tiempo. El S&P 500 es lo que se llama un índice, que básicamente es una forma de medir cómo se está desempeñando un grupo específico de acciones. Así como la temperatura exterior te da una idea de si deberías usar shorts o un abrigo de invierno, el S&P 500 les da a los inversionistas una idea de cómo le está yendo al mercado de valores en general.
Pero, a diferencia de revisar el clima, que te dice cómo están las cosas ahora mismo, el S&P 500 puede ayudarte a entender las tendencias a largo plazo de la economía estadounidense. Aquí es donde se pone interesante. El S&P 500 no selecciona al azar 500 empresas y da por terminado el asunto. En realidad, hay un comité de personas muy serias que pasan su tiempo analizando empresas para determinar cuáles merecen un lugar en este club exclusivo. Piénsalo como el comité de admisiones de la universidad más prestigiosa del mundo empresarial, excepto que, en lugar de revisar puntajes de exámenes y ensayos, examinan cosas como la capitalización de mercado, la estabilidad financiera y el volumen de negociación. Para entrar al S&P 500, una empresa necesita cumplir con algunos requisitos bastante específicos. Tiene que estar basada en Estados Unidos. Tiene que valer varios miles de millones de dólares. Y tiene que haber sido rentable en su trimestre más reciente. También necesita haber cotizado en bolsa durante al menos un año, lo que significa que no entran empresas completamente nuevas que podrían desaparecer tan rápido como aparecieron. Este proceso de selección es, de hecho, una de las razones por las que los fondos índice del S&P 500 han tenido tanto éxito a lo largo del tiempo. No solo estás comprando acciones al azar y esperando lo mejor. Estás invirtiendo en empresas que ya han demostrado que pueden sobrevivir y prosperar en mercados competitivos. Es como tener un equipo de cazatalentos profesionales que preseleccionan a los jugadores para tu equipo de fantasía deportiva. Excepto que, en lugar de intentar ganar la liga de tu oficina, estás intentando construir riqueza para el retiro. Pero aquí hay algo que podría sorprenderte sobre cómo funciona realmente el S&P 500. Aunque incluye 500 empresas diferentes, no todas son tratadas de la misma manera. Cuanto más grande y valiosa es una empresa, mayor influencia tiene en el desempeño general del índice. Así que cuando Apple tiene un gran día y el precio de su acción sube, afecta al S&P 500 mucho más que si una empresa más pequeña tuviera el mismo aumento porcentual. Esto significa que las 10 principales empresas del S&P 500 en realidad controlan casi el 40% del desempeño total del índice. Estamos hablando de gigantes tecnológicos como Apple, Microsoft y Amazon, junto con empresas como Berkshire Hathaway, Tesla y Johnson & Johnson. Cuando estas compañías lo hacen bien, todo el S&P 500 tiende a hacerlo bien. Cuando tienen dificultades, todo el índice lo siente. Ahora bien, esta concentración en empresas grandes no es necesariamente algo malo. Estas son compañías que han demostrado que pueden generar enormes cantidades de ingresos y ganancias. Han sobrevivido a recesiones económicas, se han adaptado a los cambios en las preferencias de los consumidores y han seguido creciendo incluso cuando competidores más pequeños han quedado en el camino. En muchos sentidos, invertir en el S&P 500 es como apostar por el éxito continuo de la innovación y el emprendimiento estadounidense. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, y esto es algo que la mayoría de los asesores financieros no te dirán porque no implica venderte productos caros. El S&P 500 tiene un historial que haría llorar a la mayoría de los gestores profesionales de dinero dentro de sus 1000 trajes caros. Durante las últimas décadas, este índice aparentemente aburrido ha superado de forma constante a la mayoría de los fondos gestionados activamente, a pesar de que estos cuentan con administradores con títulos elegantes y cuentas de gastos aún más elegantes. Piénsalo por un momento. Tienes equipos de profesionales altamente educados que pasan sus días analizando reportes de ganancias, reuniéndose con ejecutivos e intentando predecir qué acciones superarán al mercado. Les pagan millones de dólares por vencer a un índice simple que solo sigue un conjunto de reglas. Y, aún así, año tras año, la mayoría no lo logra. Es como ver a un grupo de chefs profesionales perder una competencia de cocina contra alguien que sigue una receta que encontró en la parte de atrás de una caja de cereal. Los números no mienten, y son bastante vergonzosos para la industria de la gestión activa. Según investigaciones de Standard & Poor's, durante los últimos 15 años, aproximadamente el 90% de los fondos de gran capitalización gestionados activamente no ha logrado superar al S&P 500. El 90%.
Eso significa que si eligieras al azar a 10 gestores de fondos y les dieras tu dinero, 9 de ellos habrían obtenido peores resultados que si simplemente hubieras comprado un fondo índice del S&P 500 y te hubieras ido de vacaciones durante 15 años. Ahora, puede que te estés preguntando cómo es siquiera posible esto. ¿Cómo puede un fondo que no requiere ninguna toma de decisiones humanas superar de manera constante a fondos administrados por personas que supuestamente saben lo que están haciendo? La respuesta está en algo que suena aburrido, pero que en realidad es fascinante cuando entiendes cómo funciona. Se llama la hipótesis del mercado eficiente. Y aunque ese nombre pueda hacer que tus ojos se vidrien más rápido que una dona en una panadería, el concepto es bastante sencillo. La idea básica es que los precios de las acciones ya reflejan toda la información disponible sobre una empresa. Cuando sale una noticia de que Apple ha inventado un nuevo producto que va a revolucionar la industria tecnológica, esa información se incorpora al precio de la acción de Apple casi de inmediato. Hay miles de inversionistas profesionales observando cada noticia, cada reporte de ganancias y cada tendencia del mercado. Todos están tratando de encontrar acciones que estén infravaloradas o sobrevaloradas. Pero como hay tanta gente inteligente haciendo esto, se vuelve increíblemente difícil para una persona o un equipo encontrar de manera consistente oportunidades que los demás no hayan visto. Es como tratar de encontrar un billete de $20 en la acera de Times Square. Claro, de vez en cuando alguien puede dejar caer dinero, pero con millones de personas caminando y mirando al suelo, esos billetes se recogen bastante rápido. El mercado de valores funciona de manera similar, excepto que en lugar de buscar dinero tirado, los inversionistas buscan acciones mal valoradas. Y hay algoritmos informáticos que pueden detectar y actuar sobre discrepancias de precios en milisegundos. Esto nos lleva a uno de los conceptos más importantes de la inversión que la mayoría de las personas nunca aprende. No se trata solo de elegir buenas inversiones. Se trata de evitar las malas. Y uno de los peores tipos de inversiones que puedes hacer es pagar comisiones altas por un rendimiento que podrías obtener más barato en otro lugar. Cuando inviertes en un fondo gestionado activamente, normalmente estás pagando comisiones anuales de entre 1% y 2%. Puede que eso no suene a mucho, pero déjame ponerlo en perspectiva. Esto hará que cuestiones cada decisión financiera que hayas tomado en tu vida. Si inviertes $10,000 en un fondo con una comisión del 2%, estás pagando $200 al año en comisiones. Si ese mismo dinero crece hasta $100,000 con el tiempo, ahora estás pagando $2,000 anuales. Cuando llega a $500,000, esas comisiones alcanzan los $10,000 al año. Básicamente estás comprándole a alguien un auto muy bonito cada año por el privilegio de que probablemente tenga un rendimiento inferior al de un fondo índice que cobra $3 al año por la misma cantidad de dinero. Pero la estructura de comisiones se vuelve aún más ridícula cuando consideras algo llamado costos compuestos. Esas comisiones no se cobran una sola vez, se cobran todos los años, lo que significa que estás perdiendo dinero sobre las propias comisiones con el paso del tiempo. Si hubieras invertido ese dinero de las comisiones en lugar de pagárselo a los gestores de fondos, habría estado creciendo junto con tus otras inversiones durante un periodo de 30 años. Las comisiones altas pueden costarte fácilmente cientos de miles de dólares en crecimiento perdido. Por eso Warren Buffett, posiblemente el inversionista más exitoso de todos los tiempos, ha recomendado repetidamente los fondos índice del S&P 500 para la mayoría de los inversionistas individuales. De hecho, estaba tan seguro de esta recomendación que hizo una apuesta famosa con un grupo de gestores de fondos de cobertura. Buffett apostó a que un fondo índice del S&P 500 superaría a una colección de fondos de cobertura durante un periodo de 10 años. Los gestores de fondos de cobertura estaban tan confiados en sus habilidades que aceptaron la apuesta, convencidos de que podrían vencer fácilmente a un fondo índice simple. 10 años después, Buffett ganó por goleada. El fondo índice del S&P 500 obtuvo rendimientos superiores al 7% anual, mientras que los fondos de cobertura promediaron menos del 3% después de comisiones. Ten en cuenta que no se trataba de gestores de fondos cualquiera.
Se suponía que eran algunos de los administradores de dinero más inteligentes del mundo, y fueron aplastados por una estrategia de inversión que no requiere ninguna habilidad, ninguna investigación y ningún intento de anticipar el mercado. La belleza de invertir en fondos índice del S&P 500 es que elimina el elemento humano que a menudo conduce a malas decisiones de inversión. No tienes que preocuparte de que un gestor de fondos se vuelva demasiado confiado y haga apuestas arriesgadas con tu dinero. No tienes que inquietarte por el desvío de estilo, cuando un fondo cambia gradualmente su enfoque de inversión sin decírtelo. No tienes que monitorear cambios de gestores ni preguntarte si la persona que construyó el historial del fondo sigue tomando las decisiones. En su lugar, obtienes algo maravillosamente simple y predecible. Cuando a las empresas estadounidenses les va bien, tu inversión va bien. Cuando tienen dificultades, tu inversión también las tiene. Pero a lo largo de largos periodos de tiempo, las empresas estadounidenses han demostrado una notable capacidad para adaptarse, innovar y crecer, lo que se ha traducido en rendimientos constantes para los inversionistas del S&P 500. Ahora, hablemos de cómo se ven realmente esos rendimientos en números reales, porque aquí es donde el S&P 500 pasa de ser un concepto interesante de inversión a convertirse en una auténtica máquina para construir riqueza. Durante los últimos 90 años, el S&P 500 hectáreas promediado rendimientos anuales de aproximadamente el 10%. Algunos años sube un 30%. Otros años baja un 20%, pero el promedio a largo plazo ha sido notablemente consistente. El 10% puede no sonar como algo que cambie la vida hasta que ves lo que el crecimiento compuesto puede hacer con el tiempo. Si invirtieras $1,000 al mes en un fondo índice del S&P 500 a partir de los 25 años, para cuando llegaras a los 65, habrías aportado $480,000 de tu propio dinero. Pero el saldo de tu cuenta mostraría aproximadamente $2,600,000, asumiendo un rendimiento conservador del 7% para tener en cuenta la inflación. Esos $2,100,000 extra no provino de trabajar más duro ni de tener suerte. Provino de poseer pequeñas partes de empresas estadounidenses y dejar que el crecimiento compuesto hiciera su magia durante 4 décadas. Pero aquí hay algo que lo hace aún más poderoso. Cuando piensas en tu línea de tiempo real para el retiro, la mayoría de las personas comienza a invertir en serio en sus 30 años, lo que significa que tienen aproximadamente 35 años hasta la jubilación. Durante ese periodo, no solo estás ganando rendimientos sobre tu inversión inicial. Estás ganando rendimientos sobre tus rendimientos, que luego generan rendimientos sobre esos rendimientos, creando este hermoso efecto matemático de bola de nieve que haría que incluso el contador más cínico derramara una lágrima de alegría. Digamos que tienes 30 años y decides aportar el máximo a tu cuenta Roth IRA, entre $7,000 y $8,000 al año, invirtiendo en un fondo índice del S&P 500. Suponiendo ese mismo rendimiento histórico promedio del 10%, para los 65 años habrías aportado aproximadamente $227,000 de tu propio dinero. Pero el saldo de tu cuenta mostraría alrededor de $1,400,000. Eso es más de $1 millón en crecimiento que provino simplemente de poseer partes de empresas estadounidenses y tener la paciencia de dejar que el tiempo trabajara a tu favor. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando que ese 10% suena demasiado optimista, especialmente si han vivido caídas del mercado o recesiones económicas. Y tienen razón en ser escépticos, porque el mercado de valores no reparte rendimientos del 10% como un camión de helados del vecindario tocando la misma melodía todos los días. Algunos años, el mercado cae un 20% o 30%. Y cuando eso sucede, ver el saldo de tu cuenta de retiro puede sentirse como ver a tu equipo deportivo favorito desperdiciar una ventaja de 20 puntos en el último cuarto. Pero aquí hay algo fascinante sobre la volatilidad del mercado que la mayoría de las personas no entiende hasta que lleva un tiempo invirtiendo. Resulta que esas aterradoras caídas del mercado en realidad juegan a tu favor cuando inviertes de manera constante durante largos periodos. Es contraintuitivo, pero los mercados bajistas son como las ofertas del Black Friday para los inversionistas de largo plazo. Cuando los precios de las acciones bajan, tus aportaciones regulares compran más acciones por la misma cantidad de dinero.
Luego, cuando el mercado se recupera, y se ha recuperado de todas y cada una de las caídas en la historia de Estados Unidos, esas acciones adicionales que compraste durante los momentos de miedo se vuelven increíblemente valiosas. Piénsalo de esta manera. Si compras despensa cada semana y de repente todo entra en oferta con un 50% de descuento, no te molesta la oferta. Te emociona, porque tu presupuesto para el súper acaba de volverse el doble de poderoso. El mismo principio se aplica a invertir en fondos índice durante las caídas del mercado. Tus aportaciones mensuales de repente compran el doble de acciones. Y cuando los precios regresan a niveles normales, posees muchas más partes de esas empresas de las que habrías tenido si los precios se hubieran mantenido estables. Por eso los inversionistas exitosos a largo plazo en realidad se emocionan con las caídas del mercado en lugar de entrar en pánico. Entienden que la volatilidad es el precio que pagas por obtener mayores rendimientos, y están dispuestos a aceptar incomodidad a corto plazo a cambio de construir riqueza a largo plazo. Es como aceptar pasar por un vuelo muy turbulento porque sabes que vas a llegar a un lugar increíble. Pero abordemos el elefante en la habitación que todo asesor financiero eventualmente sacará durante su discurso de ventas. Te dirán que, aunque el S&P 500 está bien para principiantes, los inversionistas serios necesitan estrategias más sofisticadas. Lanzarán términos como asignación táctica de activos, inversiones alternativas y estrategias de timing de mercado. Te mostrarán gráficos que demuestran cómo sus fondos gestionados activamente han superado al índice durante ciertos periodos cuidadosamente seleccionados. Esto es lo que no te dirán. Esas comparaciones de rendimiento casi nunca incluyen el impacto de las comisiones y los impuestos, que pueden borrar por completo cualquier ventaja que sus estrategias sofisticadas pudieran haber proporcionado. También convenientemente olvidan mencionar que el rendimiento pasado no tiene absolutamente ninguna relación con los resultados futuros. A pesar de que están legalmente obligados a decir exactamente eso en su material de marketing, el pequeño y sucio secreto de la industria de la inversión es que la complejidad se vende mejor que la simplicidad, incluso cuando la simplicidad produce mejores resultados. Un asesor financiero no puede cobrarte comisiones significativas por recomendarte que compres un fondo índice del S&P 500 y lo mantengas durante 30 años. No hay gestión continua necesaria, no hay reuniones estratégicas trimestrales y no hay justificación para su existencia. Pero sí pueden cobrarte sin problema por estar ajustando constantemente tu portafolio, cambiando entre diferentes familias de fondos e implementando estrategias sofisticadas que suenan impresionantes, pero que a menudo rinden menos que el enfoque simple. Esto nos lleva a una de las preguntas más importantes que enfrentarás como inversionista. ¿Quieres tener la razón o quieres ser rico? Porque a veces tener la razón significa aceptar que la estrategia aburrida y poco sexy es en realidad la más efectiva. Significa reconocer que no necesitas vencer al mercado para construir una riqueza considerable. Significa entender que intentar ser demasiado listo a menudo conduce a ser pobre.